Bienvenidos a mi canal. Siéntanse como en casa, porque hoy, como ya lo saben, tenemos un menú de esos que se sirven bien calientes y con mucho sabor. ¿Listos para desentrañar el misterio que ha puesto a temblar a la farándula turca? Prepárense que este culebrón está para chuparse los dedos. Ya lo adelanté en la intro y sé que han estado esperando ansiosamente este momento. Hoy vamos a desmenuzar, analizar, diseccionar y por supuesto disfrutar el drama protagonizado por dos de las figuras más emblemáticas del panorama actoral turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Un nombre que al escucharlo evoca recuerdos de pasión, química explosiva y sobre todo la serie que lo inició todo, Erkenci, nuestro adorado pájaro soñador. Hoy, damas y caballeros, vamos a responder a la pregunta que está en boca de todos, un titular que ha recorrido el mundo como la pólvora y que ha despertado la curiosidad de millones de fans. ¿Por qué Demet llama a Can Yaman? Pero ojo, no se confundan, aquí no estamos hablando de una simple llamada telefónica. No se trata de un hola, ¿cómo estás?, casual y sin importancia. No. Aquí hay gato encerrado, aquí hay un mensaje subliminal, una declaración de intenciones que necesita ser interpretada con la lupa del mejor detective de chismes. Así que, como ya saben, acomódense, preparen sus bebidas favoritas, ya sea un té turco bien cargado, un café con leche espumoso o, si el drama lo amerita, una copita de vino para acompañar la intensidad del momento. Suban el volumen, presten atención a cada detalle, porque este análisis va a estar lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho salseo. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de emociones, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si son de los que disfrutan enterándose de los últimos chismes, de las noticias más jugosas de sus actores turcos favoritos, de los proyectos que se avecinan y de todo el drama que rodea este fascinante mundo, entonces este es su lugar. No duden en suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto compartan este contenido con todos sus amigos chismosos. Su suscripción es el combustible que alimenta este motor de noticias y entretenimiento. Mil gracias por el cariño y el apoyo incondicional. Ahora sí, con el escenario preparado y la audiencia expectante, manos a la obra. Recordemos los hechos. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que quedaron grabados a fuego en la memoria colectiva gracias al éxito arrollador de Erkenci. Una serie que no solo conquistó el rating en Turquía, sino que también se extendió como una plaga en el buen sentido, claro, por Latinoamérica, España y muchos otros rincones del mundo. ¿Y la razón de este fenómeno? Simple, la química innegable, la conexión palpable, la magia que emanaba de la pantalla cuando Demet y Can compartían escena. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se convirtieron en íconos de la cultura pop, símbolos de un amor apasionado, divertido y lleno de obstáculos. Y como suele suceder en estos casos, la línea que separa la ficción de la realidad se hizo cada vez más difusa. Los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las miradas cómplices, los gestos cariñosos y los comentarios ambiguos que intercambiaban fuera del set de grabación. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Crearon comunidades online, compartieron miles de fotos y vídeos, escribieron fanfics y organizaron campañas masivas para pedir a gritos que su amor de la pantalla se hiciera realidad. La prensa rosa turca, siempre al acecho, se sumó al frenesí, publicando artículos especulativos, analizando cada uno de sus movimientos y tratando de desentrañar el misterio de su relación. Sin embargo, a pesar de la insistencia de los medios y la esperanza de los fans, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente un romance. Negaron los rumores, aseguraron que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo, pero sus acciones decían otra cosa. Hubo momentos de gran cercanía, viajes juntos, cenas románticas y hasta rumores de un posible compromiso. Pero también hubo distanciamiento, peleas, celos y finalmente una separación que dejó a muchos con el corazón roto. El final de Erkenci marcó también, al parecer, el final de cualquier tipo de relación entre Demet y Can. Cada uno tomó su propio camino, enfocándose en sus proyectos profesionales y dejando atrás, o al menos eso parecía, cualquier vestigio de su pasado juntos. Can Yaman se mudó a Italia, donde continuó su carrera actoral y se convirtió en un verdadero ídolo de masas. Demet Özdemir, por su parte, se quedó en Turquía y siguió cosechando éxitos en la televisión y el cine, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Durante mucho tiempo, se dijo que la relación entre ellos
Era, en el mejor de los casos, inexistente. Que existía cierto resentimiento, que no se dirigían la palabra y que incluso evitaban coincidir en eventos públicos. Se rumoreaba que la separación había sido traumática, que había habido terceros en discordia y que ambos habían quedado muy dolidos. En fin, el panorama era desolador para aquellos que soñaban con verlos juntos nuevamente. Y ahora, después de años de silencio y distanciamiento, llegamos al punto clave de nuestra historia. ¿Por qué Demet llama a Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde tenemos que activar nuestro modo detective para analizar cada detalle. Porque, como ya lo dije, no se trata de una simple llamada telefónica. Aquí hay algo más profundo, algo más simbólico. Para entender el significado de este llamado, es fundamental analizar el contexto en el que se produce. ¿En qué situación Demet llama a Can Yaman? En una entrevista. En un programa de televisión. ¿A través de una publicación en redes sociales? La respuesta, como ya lo adelanté, es en una entrevista. Recientemente Demet Özdemir concedió una entrevista a una importante revista turca, una publicación de renombre que siempre se caracteriza por hacer preguntas incisivas y por abordar temas polémicos. Y como era de esperarse, las preguntas sobre su pasado con Can Yaman no tardaron en aparecer. La periodista, sabiendo el interés que despierta este tema, no dudó en indagar sobre su relación, sobre los rumores de romance y sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Y aquí es donde Demet, de alguna manera, llama a Can. En lugar de evadir el tema, como ha hecho en otras ocasiones, en lugar de responder con evasivas o de cortar la conversación, Demet decidió hablar abiertamente, con sinceridad y madurez, sobre su relación con Can. No dio detalles escabrosos ni reveló secretos ocultos, pero sí hizo una reflexión profunda sobre lo que significó Can en su vida y en su carrera. Reconoció la importancia de Erkenci y el impacto que tuvo en ambos. Admitió que la química entre ellos era innegable y que la experiencia de trabajar juntos fue muy intensa y gratificante. Destacó el talento de Can como actor y su profesionalismo en el set de grabación. Y lo más importante, expresó su deseo de que en el futuro puedan volver a trabajar juntos. Estas palabras, esta declaración de intenciones, es lo que ha generado todo el revuelo. Porque después de años de silencio y distanciamiento, estas palabras de Demet suenan como una reconciliación, como una invitación a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro. Es como si Demet estuviera tendiendo un puente hacia Can, extendiendo una rama de olivo y abriendo la puerta a una posible colaboración. Es como si estuviera diciendo: Can, sé que hemos tenido nuestros altibajos, sé que las cosas no siempre fueron fáciles, pero creo que tenemos mucho que ofrecer juntos. Creo que podemos volver a crear magia en la pantalla. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Demet y Can van a volver a ser pareja? No necesariamente. Aunque seamos honestos, la posibilidad siempre está ahí, flotando en el aire como un aroma tentador. Pero incluso si no hay un romance en el horizonte, estas palabras de Demet sí significan que están dispuestos a dejar atrás cualquier rencor o resentimiento y a considerar la posibilidad de trabajar juntos nuevamente. Y esto, en el mundo del espectáculo, es una bomba. Porque una nueva serie o película protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman sería un éxito rotundo, un fenómeno mundial que generaría millones de dólares en ganancias y atraería a millones de espectadores. Sería una oportunidad para revivir la magia de Erkenci, para explorar nuevos personajes y para demostrar que su química sigue intacta. Pero, ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Hasta el momento Can no ha hecho ninguna declaración pública al respecto. No ha respondido a las palabras de Demet ni ha expresado su opinión sobre la posibilidad de volver a trabajar con ella. Y esto obviamente alimenta aún más la especulación. ¿Está Can de acuerdo con Demet? ¿Está abierto a la idea de una reconciliación profesional? ¿O prefiere mantener la distancia y seguir su propio camino? La respuesta, por supuesto, solo la tiene Can. Pero lo cierto es que las palabras de Demet han puesto el tema sobre la mesa y han generado una gran expectativa entre los fans. La posibilidad de verlos juntos nuevamente ha ilusionado a muchos y ha reavivado la llama de la esperanza. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo, de peticiones para que vuelvan a trabajar juntos y de teorías sobre lo que podría pasar en el futuro. Los fans están creando hashtags, organizando campañas online y enviando mensajes a los productores y a las cadenas de televisión para que hagan realidad este sueño. Y aquí es donde entra en juego el poder de los fans.
Porque como sabemos en el mundo del espectáculo, la opinión de los fans es fundamental. Si hay suficiente demanda, si hay suficiente interés, los productores y las cadenas de televisión harán todo lo posible por satisfacerlo. Y si los fans quieren ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos nuevamente, es muy probable que eso suceda. Así que en resumen, Demet llama a Can Yaman a través de una entrevista en la que expresa su deseo de volver a trabajar con él. Esta declaración ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo y ha reavivado la esperanza de los fans de verlos juntos nuevamente. La pelota está ahora en el tejado de Can, quien deberá decidir si está dispuesto a aceptar la invitación de Demet y a dejar atrás el pasado. El futuro dirá si esta llamada tendrá respuesta. Y bien, mis queridos chismosos, ¿qué les ha parecido todo este drama? Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el último culebrón turco. Como ven, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y nunca sabemos qué nos deparará el futuro. Lo que sí sabemos es que seguiremos aquí, al pie del cañón, para mantenerlos informados de todas las novedades y de todo el salseo que rodea a sus actores favoritos. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que les interesa todo lo que tengo para contarles. Me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet y Can deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Cuál es su opinión sobre su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfruten cada capítulo.